Vamos a continuar con nuestro estudio por el libro de Números. El libro de Números tiene esta idea. ¿Cuál es? Los viajes por el desierto hasta la tierra prometida. La tierra prometida es la tierra de Canaán. Y hoy día, Dios quiera, podamos hacer dos capítulos, capítulo 11 y capítulo 12. Yo he juntado estos dos capítulos, aunque nos hemos hecho la misión de un capítulo por servicio, ¿sí? Porque en estos dos capítulos yo encuentro tres rebeliones. Tres rebeliones interesantes porque se dan las tres justo al inicio de la partida, ¿no? del monte Sinaí hacia la tierra que les fue prometida. Entonces vamos a analizar este contexto hoy día. Tres rebeliones. ¿Cuántas rebeliones son? Tres. Las personas que nos visitan por primera vez, nosotros estudiamos toda la Biblia, versículo por versículo, libro por libro, toda la palabra de Dios, como dice en el Antiguo Testamento, para poder entender todo el consejo de Dios. Así que uno de los libros más pesados siempre es Números, ¿no? El libro de Nahum, Habacuc, Sofonías, ¿y eso dónde está, no? ¿En qué directorio telefónico lo encuentro? No, pero está en la Biblia. Y muchas veces omitimos esos libros porque son densos o cansados, pero cuando nos ponemos a analizarlo en el contexto de toda la Biblia y buscamos a Jesucristo dentro de estos libros, encontramos que son unas joyas preciosas. Toda la palabra, dice, ha sido inspirada por Dios y es útil para enseñar, corregir, redarguir, instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos preparados para toda buena obra. ¿Amén o no? ¿Sí? Entonces, por eso es que nosotros estamos tocando el libro de Números. Nos toca ahora el libro de Números y Dios quiera que podamos hacer los dos primeros capítulos. Versículo clave lo encuentro en el primer versículo del capítulo 11, donde dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y Jehová se puso contento. Así dice, ¿no? Dice que ardió su ira, ¿no? ¿Qué idea te da a ti de algo que arde? Entonces, cuando estás en una fogata y la leña está reventando, ¿no? Esas chispitas que salen de la leña, está ardiendo, como canchita. Así que Dios está así, ¿qué está pasando? Y como que se le sube la temperatura a Dios, ¿no? Y está a punto de reventar. ¿Qué cosa es? ¿Por cuál motivo Dios está ardiendo en ira? ¿Por qué? Porque el pueblo se está quejando. Mira qué insolentes estos tipos. Los acaba de sacar de la esclavitud y encima se quejan. ¿Cómo nos parecemos a los hebreos, no? Dios nos libra del pecado, de la muerte eterna, nos libra de la destrucción personal, nos trae a su gracia y estamos en el Señor y nos quejamos. Señor, es que antes yo hacía esto, yo hacía el otro, ahora ya no puedo hacer aquí, ya no puedo hacer allá, y nos quejamos. Es bien fácil juzgar al pueblo hebreo en estas circunstancias, pero también nos olvidamos nosotros de ponernos en el espejo y ver que nosotros somos exactamente igual como los hebreos. Hoy día, para ver las tres rebeliones, he separado mi estudio en tres partes con una aplicación final. Yo lo resumiría en tres palabras: incendio, tumbas y lepra. Incendio, tumbas y lepra. En el capítulo 11, el más cortito, los tres primeros versículos nos habla del incendio en un lugar llamado Tabera. ¿Está bien? Tabera, ¿no? Luego, en el resto del capítulo 11, del 4 al 35, encontramos tumbas de la codicia. Y finalmente el capítulo 12, completamente del 1 al 16, lepra, porque los hermanos tuvieron celos de Moisés. ¿Cuáles eran los hermanos de Moisés? Aarón y María, ¿no? Todos ellos hijos de Leví. Finalmente veremos una aplicación de estos tres. Así que vamos a ver un poco el contexto de la historia de Israel para entrar de lleno a esta partida. ¿Por qué tenemos que encontrar el contexto? Porque ellos están por salir. ¿Salir de dónde? Bueno, de eso se trata. Vamos a ver un poco el contexto de la historia de Israel. Vimos la semana pasada que en el libro de Deuteronomio, capítulo 1, versículo 2, decía que el camino desde el monte Sinaí hasta la tierra de Canaán podría hacerse básicamente en 11 jornadas, que se puede traducir como 11 días. 11 días. ¿Pero cuánto tiempo se demoraron ellos?
40 años, ¿no? ¿Y es por qué? Por este corazón rebelde, codicioso y murmurador, justamente para limpiar sus corazones. Ahora, ellos están en el monte Sinaí. Por fin la estructura espiritual israelita ya está acomodada, está en su lugar. Han entrado en el pacto que Dios ha hecho con ellos. Ahora han consagrado el tabernáculo. ¿Recuerdan ustedes el tabernáculo? Sí, la tienda que está aquí, la tienda que ellos han construido para el Señor, para adorar a Dios dentro de él, ¿ok? Y también han consagrado a los encargados de lo que sería el tabernáculo y el servicio a Dios. ¿Qué tribu, recuerdan ustedes, era la que tenía el encargo de poder servir a Dios? La tribu de Leví, correcto. La tribu de Leví sería entonces la tribu sacerdotal. Dentro de esa tribu hay una casta, ¿no? Una casta, los líderes principales, que serían Moisés y su hermano, ¿no? Finalmente su hermano Aarón tomaría toda la responsabilidad de la dirección de todo el sacerdocio, pero luego toda la tribu, que eran 3 hijos, ubicamos cómo se habían colocado alrededor del tabernáculo para protegerlo. Correcto. Luego ellos hicieron los sacrificios y rituales que Dios le mandó, y pues también colocaron el calendario, que fue fascinante poder estudiarlo. Sus primeros sacrificios en el tabernáculo fueron aceptados por Dios. Ok, ellos hicieron los sacrificios y Dios dijo, sí, está bien, es agradable para mí. Luego vimos cómo las tribus se ubicaron en sus lugares de acuerdo a lo que Dios mandó, y ustedes recuerdan que esas tribus alrededor del tabernáculo, si uno se subía a una montaña, ¿qué cosa veía? Veía una cruz, ¿no? Qué interesante, porque así estaban ubicados. Y es así como Dios les dice al sonar de las trompetas que ha iniciado la partida, la marcha del monte Sinaí hacia el norte, ¿ok? Hacia la tierra que Dios le había prometido. ¿Cómo se llama la tierra prometida? La tierra de Canaán, ¿no? Estamos muy bien. Vamos pues a nuestra primera parte del estudio de hoy. ¿Cómo se llama la primera parte? Incendio en Tavera. Incendio en Tavera. Solo son 3 versículos, así que no nos vamos a demorar más de 30 segundos. No. Vamos a ver un poco la ruta. Los hijos de Israel ahora parten del Sinaí. Capítulos 11, 12 de Números cuentan su marcha desde esta zona, la zona del monte Sinaí hacia el norte, que es Cades Barnechea, iba a decir, Barnea. Barnechea. Y en el camino vamos a encontrar un lugar que se llama Aserot. Así que al salir por sus jornadas, ellos van a llegar hacia el norte, hacia Aserot, pero en el camino, justo en el medio, rumbo hacia Cades Barnea para llegar a Canaán, aquí por el medio, ellos van a detenerse, y es donde nos encontramos en nuestra historia en este instante. Versículo 1 del capítulo 11. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. ¿Y qué cosa hizo Dios? Ay, no puede ser, lo oyó Jehová y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Tremendo. Se comienzan a quejar. Dios escucha, arde su ira, y en lugar de consumirlos a ellos, ¿qué consume? El campamento, ¿no? El campamento físicamente hablando. Así que queja. La queja pues es el reclamo, la protesta. Y si algo está mal socialmente, si algo está mal en alguna pequeña sociedad de tu grupo familiar o club o donde tú asistas, está bien que tú puedas decir las cosas. Amado hermano, amado amigo, amado papá, primo, sobrino, amigos, qué sé yo, esto no está bien, esto es lo correcto. Dios dice que hagamos estas cosas y ustedes están haciendo lo contrario, está mal. Eso es correcto, ¿sí? Pero cuando Dios te bendice con algo y tú dices, ¿esto nomás? Es una queja absurda, ¿sí o no? Dios te bendice, te da salud, te da trabajo, Dios te da fortaleza, te da sabiduría, Dios te da la vida que tienes, te da los hijos, los padres que tienes, y tú te quejas.
es un poco la condición en la que estamos estudiando ahora. Ira, sentimiento de amargura con violencia. Fuego, obviamente es la emisión de luz que produce combustión, y consumir es cuando ese fuego viene y destruye lo que hay debajo de eso, lo extingue o destruye la materia. En base a esto, el pueblo se quejó, Dios los oyó y se consumió parte del campamento. Hebreos capítulo 12, versículo 29, que es un libro del Nuevo Testamento, dice: porque nuestro Dios, ¿qué es? Fuego consumidor. Tú habías leído que Dios es un Dios bondadoso, misericordioso, lleno de bondad, que extiende su gracia, ¿no?, sobre los buenos y los malos para que se arrepientan y vengan a Él. ¿Amén o no? Entonces uno alucina a Dios, un viejito sentado con una barba muy larga, ¿sí?, que se le pasea todo, ¿no? Todo se le pasea. Ya sí, ya no importa, ya no estoy cansado, ya no importa, después arreglamos. ¿No? Alucinamos un viejito que ya está cansado, está cansón, ¿no?, que está así, se queda dormido, y tú pasas de puntitas para hacer las tuyas, ¿no? No despiertes, vamos. Y después, no pasó nada, yo solamente, no fue mi intención, yo deslicé y caí. Pues te cuento que Dios no es un Dios que es un viejito sentado en un banco. Dios es un Dios muy poderoso, es un Dios muy fuerte, soberano, que lo sabe todo, que lo puede todo, que está en todas partes. ¿Amén o no? Ese es el Dios que tenemos. Así que Dios es un Dios, sí, misericordioso, lleno de gracia, pero tenemos que recordar algo, que también es un Dios justo y santo. ¿Correcto o no? Entonces, Dios no puede admitir dentro de su vida, dentro de su círculo personal, mentira ni pecado. ¿Por qué? Porque inmediatamente viene la ira suya, que se traduce como fuego consumidor. Es decir, si yo quiero ir delante de Dios con mis pecados, llego ni a la puerta, o sea, estoy a 100.000 millas de kilómetros más 32 centímetros, ¿no?, lejos, y ya me estoy consumiendo, ¿no? Mira a los profetas, cuando tenían la presencia divina, ellos decían: seré consumido, ¿no? ¿Por qué? Porque nuestro pecado delante de Dios se consume, porque Él es santo y justo. Es por eso. Así que nosotros no podemos pretender querer vivir en una vida ligera y apelar a la misericordia de Dios para entrar al cielo. Señores, que yo soy bueno. Yo no soy tan malo. Hay gente muy mala y perversa, ¿por qué no los juzgas a ellos? Yo no soy tan malo, ¿por qué me tengo que ir al infierno? ¿Por qué me tengo que consumir en tu fuego? Decimos así, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. Todos somos pecadores, todos nos descarriamos, cada cual se apartó por su propio camino y abandonamos al Dios de la gracia. Y estamos buscando un Dios de justicia. ¡Qué tontos somos! Cuando Dios quiere que vengamos a Él arrepentidos: Señor, aquí estoy, pecador, por favor no me consumas. Y Dios va a decir: lo siento, yo soy santo y tengo que consumir tu pecado. Entonces acá viene la paradoja espiritual de la Biblia. Dios mismo se convierte en ser humano y Él mismo recibe su propio juicio en sí mismo para perdonar mi pecado. Porque, Dios tiene que castigar de todas maneras el pecado, ¿sí o no? No lo va a pasar. No, la salvación es gratis, como si no costara nada. Es gratis para el que tiene fe, pero tuvo un costo muy alto. ¿Y cuál fue el costo? Jesucristo en la cruz. Ese fue el costo. Elevadísimo el costo, muy, pero muy alto, sublime. El costo de Jesús en la cruz es un costo sumamente alto. Dios mismo, se hizo ser humano y se entregó en una cruz para morir allí. Y todo aquel que cree en esto tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque el juicio que caería sobre ti cayó sobre su Hijo amado, Jesucristo, el Hijo de Dios. Fuego de Dios, fuego consumidor. Mira, el libro de Nahum, no te pido que lo busques porque en Nahum no lo vas a hallar. Nahum capítulo 1 versículo 6 dice así: ¿quién permanecerá delante de su ira? Mira otra pregunta: ¿y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego
y por él se quiebran, se hienden, se rompen las peñas o las piedras enormes. Así que ¿quién puede quedar delante de Dios y quedar libre de culpa? Nadie. Todos estamos fritos y pescaditos. Si delante de su presencia las piedras ¡pum!, se revientan, ¿cuánto más nosotros? O sea, yo quiero ir a Dios con mis malos pensamientos, con mis deseos guardados, con mis robos, mis mentiras y toda la lista que sigue pecados, y voy contento hacia Dios. Dios, tú eres bueno, me vas a perdonar. Y Dios dice, disculpa, de lejos nomás, me manda su fuego y quedo consumido. Con el dolor de Dios, porque Dios te dice, no era necesario que vengas así. Primero tienes que ir a Jesús. Primero tienes que ir a Jesús, arrepentido ante Él. Él va a pagar tu juicio, así que ¡zas! Sobre Jesús. Jesús recibe toda la carga de la ira de Dios que me correspondía a mí, y Él ahora me hace libre, me justifica. Me dice, Señor, aquí está su justificación, yo ya pagué por Él, déjalo entrar. Y así, revestido de Jesús, recién puedo venir contento a Dios. Señor, aquí estoy revestido de Jesucristo, ¿me dejas entrar? Pero por supuesto, pásale, hermano, pásale. ¿Por qué? Porque tienes libertad. La libertad la tenemos en una persona y su nombre es Jesús. Versículo del 2 al 3. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová. Fíjate que no dice que ellos clamaron a Dios, ¿no? ¿A quién clamaron? A Moisés. ¿Y Moisés qué hizo? Ahí está, por tercos, por sonsos. ¿Qué cosa hizo Moisés? Y Moisés oró. ¿Qué tal hombre, no? Y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos, el fuego del Señor. Así que Tabera significa incendio, ardor. Eso es lo que significa Tabera. Veamos la secuencia, el poder de la intercesión. El pueblo clama a Moisés. Moisés intercede al Señor y entonces, ¿qué hace Dios? Calma su ira y apaga el fuego. Qué lindo, ¿verdad? La secuencia es muy simple, pero vamos a poner esta secuencia en el 2016. Si clamamos y pedimos a Dios a través de Jesucristo en la cruz, entonces Jesús va al Padre, intercede por nosotros y nosotros no recibiremos la ira de Dios. ¿Quieres buscar a Dios? Solo hay una forma. Esta es la forma. ¿Cuál es la fórmula secreta? ¿Cuál es la religión que lleva a Dios? No hay ninguna religión que te lleve a Dios. No hay ningún método humano que te lleve a Dios. Solo los principios de Dios mismo. No podemos ir a otro porque solo hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, quien se hizo hombre por nosotros. Así que Tabera, que es incendio o ardor. En este capítulo, ¿no? Y en el siguiente veremos que el fuego está relacionado con la ira de Dios. Y lo aclaramos porque en otras partes el fuego habla de purificación. En este caso habla de ardor y de destrucción. Luego debemos recordar que Dios tiene misericordia de nosotros y nos salvó de su propia ira, ¿no? Del día del juicio, ¿por medio de quién? De Jesucristo. Y finalmente, nunca debemos olvidar que si no fuera por la gracia en la cruz de Cristo, estaríamos sentenciados a vivir para siempre lejos de la presencia de Dios. ¿Cuántos acá realmente han entregado su vida a Jesús? ¿Sí? ¿Ya has entendido el mensaje de la cruz y le has entregado tu vida al Señor? Dime si no te pasa algo como esto, que deja de leer, deja de orar, deja de asistir a la iglesia y se hace una pelota vacía acá en el pecho. ¿Sí? Algo me falta, no sé qué tengo, ¿no? Y no puedes estar pecando, ¿ah? No te estoy diciendo que estés corrompido y que estés haciendo cosas terribles, no. Te digo que simplemente dejaste de hacer eso y se genera una cosa vacía acá que tú no entiendes. ¿Y es por qué? Porque ya no tienes la presencia de Dios en tu vida. Ahora, imagínate lejos de la presencia de Dios eternamente, para siempre. Ese vacío que crezca, ¿no? Y que te sientas solo, desolado, lejos de la presencia. Ese es el peor castigo. ¿Y el infierno? El infierno es solamente para que estés en un lugar. Pero el infierno no es el castigo, el peor castigo. El peor de los castigos es estar sin Dios. Ese es el peor de los castigos. Lejos de la presencia del Señor. Y así hemos acabado la primera.
Ahora vamos a la segunda, tumbas de la codicia, ¿no? No olviden esta palabra en esta frase, codicia, porque es el centro del problema de los versículos 4 al 35, la codicia. Tumbas de la codicia. Ok, primero, versículos del 4 al 9. El pueblo desea carne y va a aborrecer la bendición que Dios ya le dio. ¿Qué cosa le había dado Dios ya para que coma? Maná, ¿no? Maná en el desierto. Versículo 4 del capítulo 11 de Números dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¿Qué tal frasecita, no? Ahora, un vivo deseo se usa generalmente para la palabra concupiscencia, ¿no? Concupiscencia lo usa Pablo en el Nuevo Testamento para hablar acerca de los deseos desordenados. Todos los que estamos aquí tenemos tentación, ¿sí o no? Claro, no hay nadie que no tenga tentación, todos tenemos tentación, ¿sí? El problema es qué haces tú y yo con esa tentación, ¿no? Viene la tentación acá a la cabeza y entonces comienza a dar vueltas. Y tú comienzas a poner esa cara de Oh, un momentito, dice la Biblia que debo llevar cautivos mis pensamientos a Cristo. Entonces los saco. Señor, te entrego esta tentación y pongo tu palabra y me comienzo a poner a repetir citas bíblicas. ¿Está bien o no? Esa es la forma de cambiar de pensamientos por la palabra de Dios, es un ejercicio. Entonces no estoy permitiendo que la tentación se convierta en un deseo incontrolable y luego, ¿qué dice Santiago? Das a luz el pecado y con el pecado la muerte. Va a ser inevitable. Pero lo que normalmente hacemos cuando no tenemos este ejercicio es, viene el pensamiento y dices: ¡ah! Nadie me ve, así que sigues jugando con el pensamiento. Y tú ves cuando alguien cambia de pensamiento porque su cara cambia, sus ojos cambian, su mirada, su forma de pensar, o sea, su cara cambia totalmente. No sé, tú le ves la cara y dices, la chica lo percibe más en los chicos que son medios, que le gusta la pornografía, ¿no? Ese tiene cara mañoso, dice, ¿no? Pero tú qué sabes, tú no sabes lo que está pensando. No, pero yo no quiero andar con él porque sus palabras, todo lo que dice y sus pensamientos se ve que es cochino. Es decir, estamos jugando con la tentación. A ese desorden, al no poner orden en eso, a ese desorden se le llama concupiscencia. ¿Correcto? En la Biblia. Así que nosotros podemos ser seducidos, pero inmediatamente cortamos, decimos, no queremos eso, negamos esos pensamientos y nos vamos a la palabra de Dios. Ese es el orden, ¿correcto? Así que los extranjeros tenían un vivo deseo. 3 palabras en amarillo en este texto que vamos a tomar en cuenta. 1, extranjeros. ¿Quiénes son estos extranjeros? ¿De dónde salieron? ¿Cuándo se incluyeron en la nación de Israel? Pues si retomamos el libro de Éxodo, tú te vas a encontrar lo siguiente. Mueren los primogénitos, ¿sí o no? Y Dios le dice, toquen la puerta de todos los que viven en Egipto y díganle, págame mi CTS de 400 años, ¿no? Su compensación por tiempo de servicio. Y entonces dice que la gente le daba oro, plata, piedras preciosas, le daba esclavos, le daba todo. Y salieron, y junto con ellos también salieron muchos egipcios que reconocieron que Jehová es el Señor. Gloria a Dios, ¿no? Gloria a Dios. O sea, ellos dijeron, Faraón no tiene poder, los magos de acá no tienen poder. Y ellos tienen el poder, así que yo me voy con el que tiene el poder. Yo creo que Él es Dios, que esa era la misión de Dios. Yo voy a demostrar a Faraón que yo soy Dios y no hay otro Dios. Y se cumplió. Ok, entonces esta mezcla va a ocasionar muchos problemas. Ustedes recuerdan que leímos también en el libro anterior, en Levítico, que había un hijo de egipcio con una hija de hebrea. ¿Recuerdan? Y que había un problema, porque él menospreció la palabra de Dios, blasfemó el nombre de Dios. Para él era insignificante, era uno de tantos dioses, así que profanó el nombre de Dios y le costó la vida, lo mataron. Pero era un mestizo entre egipcio y hebreo. ¿Sí? Ahora, estos hebreos tienen un problema, porque tal vez
muchos de ellos ya tenían hijos con hebreas, tenían hijos mestizos, y ellos tenían un problema porque no eran admitidos totalmente en el servicio a Dios, ¿ok? Pero tampoco eran negados del otro lado. O sea, ser un mestizo es un problema, ¿no? Decían, oye, Y entonces ellos decían, pero yo cuando era chiquito me acuerdo que cuando yo vivía allá tenía estas comodidades, ¿no? Tenía mi casa, mi televisor 87 pulgadas, creo que no existe, ¿no? Pero todo era digital, ¿no? Todo mi celular, todo. ¿Ahora qué? Tengo que caminar, picar, lampear, tengo que trabajar duro. Es difícil ahora esta vida, y ellos comienzan a añorar su tierra. Estos extranjeros trajeron muchos problemas a la nación de Israel. Luego dice, desearon carne. La palabra carne en la Biblia se habla de tres cosas. Una, las partes físicas del cuerpo. Dos, las cosas materiales que son en contra de lo espiritual, ¿no? Las cosas de la carne. Y tres, la figura que describe la naturaleza interior carnal, tus deseos descontrolados, en contraste a lo que es las cosas espirituales que Dios demanda. Bien, veamos por la secuencia. Los extranjeros que estaban mezclados con Israel tuvieron un deseo. Queremos carne otra vez. Los israelitas lo escucharon y dijeron, nosotros también queremos carne. Se contagiaron. Y tercero, la carne, cuando la piden, les va a traer consecuencias a su propia vida espiritual. Así que tenemos acá extranjeros, israelitas y esclavos. ¿Ok? La amistad con el mundo hace que influyan en nuestras emociones, ¿verdad? ¿Te ha pasado eso o no te ha pasado eso? Si tú estás abocado a Dios, estás buscando de la presencia de Dios y estás trabajando en un lugar donde todo es lisuras, todo es groserías, palabras de doble sentido, tú luchas contra eso, pero vas a tu casa y estás con todos esos chistes y problemas en la cabeza. Te contaminas, ¿verdad o no? Si yo no quiero pensar así, ya, ok, pero me cuesta porque todo el día, ¿no? 10 horas al día escucho eso nada más. Entonces vamos a la casa y nos sumergimos en la palabra de Dios y comenzamos a orar y a botar todo eso, y es un ejercicio continuo por hacer. Pero si tú no oras y no lees la palabra y no estás buscando de Dios, vas a seguir alimentándote de ese vivo deseo del mundo también. Ok, así que si nos dejamos llevar por nuestros deseos carnales, nos enfocaremos en eso y nos apartaremos de Dios. Y Dios nos ha llamado a ser libres y no otra vez a estar en esclavitud como lo éramos antes. Si yo le pidiera a cada uno de ustedes que en 5 minutos me dé su testimonio, de repente escucharíamos cosas que no quisiéramos escuchar, ¿no? Porque algunos hemos hecho qué tonteras en nuestra vida sin Dios, realmente. Hemos defraudado, hemos engañado, hemos robado, y a las personas más queridas hemos cometido pecados profundos y terribles que nos avergüenza decirlo. Y si te digo, di tu testimonio y cuéntanos cómo el Señor te libró de eso, tú dices, y al final el Señor me saca de esto por su gracia y me libra de ello. Y ahora somos libres, ya no dependo de eso para ser feliz, sino de estar en Dios. Es un gozo incalculable, es algo que anhelo, que deseo y lo tengo en abundancia, no se agota y me trae vida al corazón. ¿Amén o no? ¿Cómo pues vas a dejar eso para regresar a la esclavitud que antes se tenía atado? Porque si estabas sin Dios, honestamente no eras feliz. No había gozo en la presencia de la carne y del mundo. Había una satisfacción carnal que es distinto, ¿de acuerdo o no? Sí, pues hay satisfacción carnal en tomar, fumar, drogarse, sacarle la vuelta a tu pareja, qué sé yo. Hay una satisfacción de la carne, el ego, el orgullo. Pero eso no es vida. Estás siempre en mentira, estás siempre ocultando cosas, estás siempre mintiendo. Pero cuando vienes a Cristo eres libre y ya no ocultas nada, te sientes en paz, y si te mueres feliz, ¿sí o no? Me toca morirme mañana, hermano, vamos. ¿Por qué? Porque sabes a dónde te vas, a la presencia de Dios, ¿amén o no? Ya no tengo dudas con mi vida, ya sé los propósitos de Dios en mi vida. Por lo tanto, yo no me voy a dejar embaucar por esto. Mira, Romanos 8:5 dice, porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? Solamente en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu,
debemos estar pensando en las cosas del Espíritu, ya no en las cosas de la carne. No insistas en las cosas de la carne que solo traen muerte y destrucción a nuestras propias vidas. Versículos 5 al 6, ¿ok? Las quejas de los extranjeros e israelitas. Veamos pues la esencia de la queja. Versículo 5. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, ¿no? De los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca. ¿Cómo está su alma? Seca. Pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Dios ya le había dado alimento. El maná era suficiente para que ellos vivan. Obviamente, comer maná todos los días sí debe haber sido cansado, ¿no? Yo creo que todos acá tenemos tiempos buenos y tiempos malos, y tiempos peores económicamente, ¿no? Y tiempos ultra peores, ¿no? Y los ultra peores, cuando no tienes nada que comer y te dice: hermano, nos ha llegado frijoles de donación. Ay, gracias, hermano, traigo una bolsa de frijoles con su gorgojo. Y entonces agarras el frejol, lo hierves, haces frejol con frejol, ¿no? Hace frejol colado. ¿Qué más hace con el frejol? ¿Ensalada de frejol? Ensalada de frejol, ¿no? Sopa de frejol, frejol con agua, frejol con tacu-tacu. ¡Ah, qué rico el tacu-tacu! Pero después de comer eso un mes, tú sabes que ves el frejol y dices: ¿no? Frejolada haces también, ¿no? A mí me ha tocado así un tiempo, ¿no? Ya nos miramos frejol otra vez. ¡Ah! Pero es la bendición de Dios, es lo que nos toca comer, ¿no? Pues ellos tenían que comer todos los días algo, ¿qué era? Maná. Ahora, vamos a ver un poco el detalle. Ellos se estaban acordando de la comida, pescado y todos los elementos. Alguien me dijo que ellos ya fueron los primeros en hacer el ceviche, ¿no, Juancito? Acá tienen varios elementos para decir: extrañamos el ceviche. No. Pero ellos están olvidando de algo. No se acordaban que ellos recibían de balde eso porque eran, ¿qué? Esclavos. Ellos eran esclavos. Y a veces estamos en las cosas de Dios y estamos extrañando nuestra vieja naturaleza. Y te olvidabas que eso tenía un costo de muerte, de una agonía constante en tu vida. Nos olvidamos de las consecuencias de, entre comillas, ese disfrute que teníamos antes. Ya no hago esto, ya no hago aquí, ya no hago aquello. No sé, yo quiero regresarme, porque ¿qué de malo tiene? Tomarse un poquito de cervecita, fumarse solamente un cigarrito. Hamilton, ¿todavía hay Hamilton o no? Yo fumaba Hamilton, me acuerdo, ¿no? Ya no hay, ¿no? Sí hay. Ya sé quiénes saben. Entonces, no, porque no es tan fuerte, ¿no? Como el Ducal. ¿El Ducal todavía hay o no hay? Ya nadie dice nada, qué graciosos. Así que la carne es la concupiscencia de sentir deseos que a Dios no le agrada. Y ellos recordaban Egipto, solo la carne, pero no recordaban que vivían como esclavos. Sin embargo, el maná que Dios le daba era el pan que descendió del cielo para alimentarlos totalmente. Ellos tenían todos los nutrientes para que ellos puedan sobrevivir. Y este maná está relacionado con Jesús, que descendió ¿de dónde? Del cielo, ¿no? Eso está en el Evangelio según San Juan. Así que Israel era libre en el desierto y tenía alimento, no necesitaba en realidad nada más. Pero ellos dicen que tenían el alma seca. Y comenzaron a recordar el pasado, querer revivir la sensación de la carne. Se dejaron llevar por las personas extranjeras, ¿ok? Y pusieron sus ojos en el mundo de esclavitud otra vez. Desecharon el maná que proveía Dios, representado finalmente por Jesucristo. Y ellos veían con desprecio la provisión que Dios les daba para cuidar sus vidas. Ya no quiero la provisión de Dios, quiero la carne otra vez, ¿no? Ya no quiero la bendición de la paz y el amor, quiero la angustia, el terror, ¿cómo se llama? La mentira, la desolación. Otra vez quiero la carne, decimos. Quiero todo eso, ¿no? Por 5 minutos de placer. Mira cómo pensamos, igual que ellos, ¿no? Somos muy parecidos a los hebreos, honestamente. Versos del 7 al 8. Y era el maná como semilla de culantro. ¿Cuántos han comido culantro? ¿Cómo decimos? Culantro
pero no tanto, ¿no? Y su color como color de bedelio. ¿Quién ha comido bedelio? Nadie ha comido bedelio, ¿no? Y el pueblo se esparcía y lo recogían y lo molían en molinos, lo majaban en morteros, lo cocían en caldera o lo hacían tortitas. Su sabor era como sabor ¿de qué? Aceite nuevo, ¿no? Como un saborcito rico que se le quedaba en la boca todo el día. El maná. Qué rico haber sido el maná, ¿no? O sea, ya nunca más hubo maná, así que cuando vemos al cielo, Señor, por favor, dame un manacito, para probar. Otro que nos gusta comer rico. El bedilio. El bedilio es de color amarillo, olor suave. Bedelio, perdón, ¿no? Gusto amargo que se extrae de ciertos árboles o arbustos. Y el culantro, ustedes lo conocen, pero de repente los que no están familiarizados, aquí habla de la semilla del culantro y no del culantro como hoja. Así que la semilla del culantro tiene forma elipsoidal y es, ¡oh, qué rica! Aromática. Así que tenemos los dos elementos, los cuales ellos degustaban y era parecido. Así que si alguien quiere comer maná, tienen ahí la receta. El maná, el pueblo se esparcía y lo recogían. Acá está la secuencia. Lo molían, majaban en mortero, lo cocían y lo hacían tortas. Y finalmente tenía un sabor parecido al aceite nuevo. Jesús, siendo Dios, descendió ¿de dónde? Del cielo y se hizo hombre para morir en una cruz. Segundo, Él fue molido y consumido por nuestros pecados. Y finalmente Jesús es el pan de vida agradable que necesitamos todos los días de nuestra vida. Sin Cristo Jesús morimos. Nosotros no podemos pretender tener otro alimento espiritual. Nuestro alimento espiritual es el pan que descendió del cielo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Versículo 9. ¿Estamos aprendiendo? Amén. Versículo 9. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento, ¿a qué hora descendía? Es curioso que especifique la hora, ¿no? De noche el maná descendía sobre él. Ahora, otra palabra interesante es rocío. ¿Ya no hay rocíos acá o sí hay una rocío? Porque tu nombre es muy especial, ¿no? Pues es el rocío de la noche. ¿Ok? Maná, entonces. Dice que el maná descendía en el rocío de la noche. El rocío es un vapor que cuando se condensa se convierte en gotitas y es lo que tú ves, pero el vapor es imperceptible. Tú no ves el vapor, pero sí las gotitas, que es el fruto del rocío. Y el maná descendió con el rocío, o sea, tú salías en la noche y te mojabas las manos mientras tomabas el maná. Jesús, el Hijo de Dios, es el pan de vida que desciende del cielo al mundo yendo a la oscuridad. Él viene al mundo de oscuridad. Segundo, Dios es invisible como el vapor, pero Jesús le hace visible. ¿Ok? Le hace conocido. Y en el rocío de la noche también estaba acompañado el maná. Dios en su gracia nos envía a Jesús a un mundo que vivía en la oscuridad y las tinieblas para darnos ¿qué? Luz. Juan capítulo 1, ¿no? Para darnos luz. Así que Moisés ahora se queja de su cargo, versículos del 10 al 15. Veamos el versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Correcto. Moisés escucha. Ok, el pueblo llora con sus familias en las puertas de las casas. Y Dios finalmente se enoja, pero grandemente, dice aquí, grandemente. El versículo 11 dijo Moisés a Jehová por esta queja. ¿Qué dijo? ¿Por qué has hecho tanto mal a tu siervo? Y luego le dice, ¿y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Pobre Moisés, ¿no? Estaba sufriendo. El versículo 12 al 14 dice, recibí yo a todo este pueblo, lo engendré yo. Imagínate, 6,000 personas engendradas por Moisés, ¿no? Llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama a la tierra de la cual juraste sus padres. Verso 13, ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo,
danos carne que comamos. Verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Versículo 15, y si así lo haces tú conmigo, yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, y que no vea mi mal. ¿Qué cosa deseaba Moisés? La muerte. O sea, la carga que él tenía era suave o pesada. Oh, claro que era pesada. Este pueblo, Moisés y la carne, todos los días, Moisés y la carne, se parecen a los cobradores, ¿no? Señor, ¿y cuándo va a pagar? Señor, ¿y cuándo va a pagar? Tú ya no sabes dónde. Te escondes y suena el teléfono. Sí, aló, señor, ¿cuándo va a pagar? Entras a tu correo y ¡pum! Señor, ¿cuándo va a pagar? ¿No? Y estás así angustiado, ¿no? Con todo esto. Pues Moisés sentía la carga pesada de esto. Moisés pensó que toda la carga del pueblo era su responsabilidad. 2. Pensó que todo dependía de él y él tenía que proveerlo sin contar con Dios. 3. No tenía esperanza y prefería estar como muerto, dice, ¿no? Porque era muy pesada la carga. Y tanto era la carga en su frustración que él deseaba morir totalmente. Así que este es más o menos el contexto de Moisés. Veamos el versículo 16. ¿Cómo le responde Dios? Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones, de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Vamos a ver pues del versículo 16 al 22 cómo Dios nombra ancianos para que Moisés no sienta a él toda la carga. Y qué alivio es cuando tú encuentras gente que quiere trabajar contigo, ¿no? Que llevan contigo la carga. En la casa también, o sea, si tus hijitos están pequeñitos y tú tienes que hacer todo, qué terrible. Pero ya cuando tus hijos están grandes y te ayudan en la casa, ¡ay, qué alivio! Que nunca se casen, Señor, ¿no? Para que te ayuden en la casa, dicen, ¿no? Qué egoístas son algunos padres. La puerta del tabernáculo, 70 ancianos, nos habla de la restauración, de la liberación. En el capítulo anterior, encontramos que alguien había visitado a Moisés. Alguien había venido y le había tocado la puerta, y su nombre es Jetro. Él era sacerdote y tenía una hija. A ver, ¿quién recuerda el nombre de la hija que tenía nombre de semáforo? Séfora, ¿no? Siempre le decíamos semáfora. Séfora, ¿no? Y entonces creemos que Jetro viene con su hija para devolvérsela a Moisés. Oye, acá está tu hija. Ya cumpliste tu trabajo, ya estás libre en el desierto, te vas a la tierra prometida, estás por el barrio, aprovecho y te la dejo con tus hijos. Ya tú ve cómo manejas tu matrimonio, ¿verdad? Y ve a Moisés en un tremendo problema. Dice que se levantaba tempranito en la mañana y no cesaba hasta la noche dando consejería a todo el pueblo. Y el suegro, muy sabio, le dice: oye, estás haciendo mal, te vas a morir tú y el pueblo, ¿sí? Así que, ¿por qué no divides la carga? Y tú pones sobre 100, sobre 1000, ¿no? Sobre decenas de mil, la carga para que ellos gobiernen contigo. Y lo más difícil lo manejas tú. ¿Estás sabio o no es sabio? Claro, es sabio. Pero aunque era sabio, no era la fórmula de Dios. La fórmula de Dios, ¿cuánto era? 70 ancianos. Y estos 70 ancianos que van a llevar la carga con él son aquellos que después se van a reflejar en el Nuevo Testamento en el Sanedrín, que eran también 70, ¿no? 70. Ahora, el versículo 17 dice: y yo descenderé y hablaré allí contigo y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no la llevarás tú solo. ¡Qué alivio!, dirá Moisés. ¡Ay, qué bueno! Al fin, gente que quiera trabajar conmigo y que Dios ponga ese mismo deseo que yo tengo por servirle. ¿Correcto? Así que encontramos la puerta. Dios tuvo compasión de su pueblo y de Moisés y puso la carga sobre ellos, sobre 70. Eso es misericordia. Si recordamos Éxodo 33:14, dice: y él dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Así que Moisés decía: Dios me prometió y ahora me lo está cumpliendo. Tengo 70 viejitos conmigo que me van a ayudar en la carga.
Ahora, ¿recuerdas tú que en el Evangelio según San Juan leímos que Jesús también es la puerta? ¿Sí? Él es la puerta también. Y él dijo en Mateo 11:30, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Nosotros ya no debemos llevar más nuestra carga, sino una sola carga, a Jesucristo. Si tú llevas a Jesucristo, Él lleva tu carga y tú solamente llevas a Jesucristo en tu corazón. ¿Sí? Bien, versículo 18. Pero el pueblo dirás lo siguiente: santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en oídos de Jehová. Si han llorado en oídos de Jehová, ¿qué son? Unos llorones, ¿no? Diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Así estaban hablando, yo estaba escuchando. Ciertamente mejor nos iba allá en Egipto. ¿No? Y el papá le lloraba a la mamá le lloraba al papá, el hijo le lloraba, todo el mundo añoraba la carne. Y Jehová pues os dará carne. ¿Y quieres carne? Ok, te voy a dar carne, ¿no? Eso es. Así que Dios ordena que se santifiquen. El pueblo, al murmurar, ha actuado mal contra Dios, ¿ok? Pero Dios le va a dar provisión de todas maneras. Dios le dará de comer carne. Y Dios les dijo que ellos pedían, pero en señal de juicio Dios se los daría y habría una consecuencia por eso. No todo lo que desea tu carne y pides te va a ir bien. Ok, ese es el mensaje. Por haber murmurado contra él, Dios utilizará su mal comportamiento para señales de su misericordia en el futuro, para que sepan lo que tienen que pedir. El libro de Lamentaciones, capítulo 3, verso 22, dice: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. O sea, Dios, si quisiera, nos podría destruir ahorita. Ok, si Dios bajara aquí de alguna forma con Jesucristo y dijera, todos los que hoy día en la mañana han pecado hasta las 9 de la mañana van a morir. ¿Cuántos morimos? Nos morimos todos. Pero ¿qué cosa sostiene que Dios no haga eso? Su misericordia. O sea, estás vivo por la misericordia de Dios. Versículo 19 al 20. No comerás un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni 20. Versículo 20. Sino hasta un mes entero te voy a dar para que comas carne, hasta que te salga por las narices. Y lo vas a aborrecer por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de ti y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Quieres comer carne? Te voy a dar carne, pero te va a salir por acá. Eso es lo que le está diciendo, ¿no? ¿Cómo dicen que la Biblia es aburrida? Dios le dará carne por un mes, acá está la secuencia, comerán hasta que le salga por las orejas y como consecuencia de haber menospreciado lo que Dios hace en sus vidas. Si Dios te ha dado algo, nunca lo menosprecies. Así que Dios le da carne. Dios tuvo misericordia del pueblo, pudo haberlos consumido con fuego, pero no lo hizo. Moisés intercede y pide por ellos y Dios no los consume, pero les va a proveer, pero también los va a disciplinar. Dios no quiere que recordemos a Egipto y la esclavitud que venía con Egipto, ¿ok? Sino que miremos hacia adelante, dejemos la carne, el pasado atrás y vayamos hacia Jesucristo. Y la lección que ellos aprenderían, ¿ok? De la carne, ¿ok? Les va a servir en el futuro para no volver a regresar al mundo. Versículo 21 al 22. Entonces dijo Moisés, ¿recuerdan que el censo no? Él redondea 600,000 de a pie. ¿Quiénes eran esos? Los soldados mayores de 20 años. ¿Recuerdan cuando vimos el cuadro, no? De pie es el pueblo en medio del cual yo soy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. Imagínate darle de comer carne a más de 500,000 de personas por 6 meses. No, por un mes. ¿No? 600,000. O sea, si solamente salimos acá y queremos comer un lomo saltado, uno nomás, si sales en familia solo te compras uno y pides 4 tenedores, ¿no? Porque es caro el lomo saltado. Acá dice, y tú dices, les daré carne y un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Moisés está sacando su cuenta, sacó su calculadora científica, astronómica, marca Casio. No.
no va a alcanzar. ¿Cómo vamos a manejar esto? Estos son los problemas de Moisés. Primer problema de Moisés: ¿cómo alimentar 600,000 con carne durante un mes? Segundo problema: pensó que no alcanzaría ni siquiera con los animales que sacaron de Egipto. Y tercero, ni aún los peces que pudieran sacar del mar podría alcanzar para darle de comer a 600,000 por un mes entero. Con lo que no contaba Moisés es lo siguiente: no entendió que Dios les proveería la carne. ¿No les estaba dando maná? ¿Cómo no les podría dar carne? ¿No los había sacado de Egipto con mano poderosa? ¿Cómo no les va a dar carne? ¿Sí o no? ¿Te has puesto a pensar en eso o no? ¿Te ha salvado Dios o no? ¿Te ha librado tu pecado o no? Entonces, ¿cómo no va a pagar tu recibo, pues? ¿Cómo no te va a sustentar? ¿Cómo no te va a dar de comer? Y dudamos de Dios, ¿no? Y estamos exactamente en el mismo lugar que los hebreos. Segundo, miró solo sus limitaciones. Y tercero, miró solo lo que sus ojos veían y no veía en fe lo que Dios estaba diciendo. Vamos a la última parte de aquí, del versículo 23 al 30. El Espíritu reposa sobre los ancianos. Versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo y los hizo estar alrededor del tabernáculo, ¿correcto? Así que Dios les hace recordar todo lo que ya les había hecho. Moisés se olvidó de lo que Dios ya había hecho con poder. Ahora Dios se lo hace recordar para darle la provisión, y llama a los 70 ancianos para que estén con él y reciban la carne y les ayude con este trabajo. Versículo 25. Entonces Jehová descendió en la nube. Esa nube se conoce como la Shekinah, la presencia de Dios, y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando posó sobre ellos el espíritu, ellos ¿qué comenzaron a hacer? Ellos comenzaron a profetizar y no cesaron. Un acontecimiento similar pasó en el capítulo 2 del libro de Hechos. ¿Recuerdan? El Espíritu vino sobre los apóstoles y los que estaban en la casa, que eran 120, y todos ellos comenzaron a hablar ¿en qué? En otro género de lenguas. Y la gente dijo: ¿qué es ese ruido que allá? Corrieron a ver qué pasaba y escuchaban las maravillas de Dios, cada uno en su propio dialecto. Una maravilla, eso fue un milagro. En este caso, Moisés era un profeta de Dios. El Espíritu cayó sobre ellos y ellos comenzaron a profetizar, a hablar palabra de Dios. Dios dice esto, Dios trae aquello, Dios va a traer bendición. Profecía. La palabra profecía no siempre significa predicción, por si acaso. Profecía es revelación. ¿Sí? La profecía puede hablar del pasado, puede hablar de algo presente, o puede hablar algo que va a suceder en el futuro. Ok, la profecía no necesariamente es predicción, pero la Biblia tiene mucha profecía predictiva, casi el 90% es predictiva. ¿Sí? Por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, que es profético, ¿sí o no? Encuentras que la tercera parte de estrellas cayeron arrastradas por la cola del dragón, ¿no? ¿A qué se está refiriendo? A los ángeles caídos. Pero recién lo está revelando en Apocalipsis. Y eso sucedió 4,000 años antes de que fuera puesto en Apocalipsis. Entonces no necesariamente es predictiva, es revelación. Así que en este momento, en este instante que estamos leyendo la palabra de Dios, estamos profetizando la palabra de Dios. Mira, eres parte de la historia. Eres parte de la historia, estás escuchando profecía, estás siendo parte de la profecía de la palabra de Dios. ¿No es emocionante la palabra? Cuando estés más viejito, algunos ya lo están, yo no sé, pero cuando estés más viejito le vas a decir a tu nieto: yo estaba en estos lugares donde profetizaban la palabra de Dios libremente, ¿no? Así que ellos estaban profetizando, declarando, hablando, confesando las maravillas del Señor. Secuencia entonces: Dios desciende en la nube, ok, el Espíritu posó sobre los 70 ancianos y ellos profetizaron, ¿no?, la palabra de Dios. Efesios 3:19 nos dice: y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que sean llenos de toda la plenitud de Dios.
para estar llenos de toda la plenitud de Dios, ¿a quién tenemos que conocer? A Jesucristo. Jesucristo, solo en Él. Versículo 26. Y habían quedado en el campamento 2 varones. ¿Cómo se llama uno? Eldad. Y el otro, Medad. ¿No? Medad, que no llegó a tiempo. Sobre los cuales también reposó. Oye, ellos estaban lejos, pero el Espíritu aún así reposó sobre ellos, y estaban entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron allá, en el campamento, ¿no? Así que Eldad significa Dios es un amigo, Dios ha llamado, y Meldad significa amado. Amado. Así que estaban lejos, pero aún así vino el Espíritu sobre ellos y profetizaron. Si tienes un llamado de Dios, es terco, tonto no acercarte a Dios y servirle, porque Dios te va a usar de todas maneras. Dios te va a usar para honra o para deshonra, pero si tienes un llamado, mejor que sea para honra. Siempre ponemos el ejemplo: alguien que sirvió para Dios en honra, Pablo, clarísimo, ¿sí o no? Alguien que sirvió a Dios en deshonra, Sansón, ¿no? Jonás también. Pero Sansón es más claro, porque él pecó y aún así Dios lo seguía usando. Finalmente él logró el objetivo de Dios, pero con vergüenza, con sacado los ojos, siendo vituperio, siendo deshonra, pero Dios cumplió el objetivo. Así que si Dios tiene un llamado en tu corazón, yo te aconsejo, hazle caso a Dios y ven y sírvele, porque Dios igual te va a usar, pero que no sea de deshonra, ¿verdad? En la Biblia dice que hay vasos de honra y vasos de deshonra. En una casa hay todo tipo de vasos, y si tienes un invitado especial, sacas tu mejor vajilla, tus mejores vasos, y ocultas los vasos más vergonzosos. Y hay un vaso más grande que se llama la taza, ¿no? Que casi nunca la quieres enseñar. ¿Qué tipo de vaso quieres ser? ¿El de honra o el del baño? No sé, yo quiero ser de honra, que me sirvan vino, que me sirvan cosas bonitas, ¿no? Una Inca Kola helada, ¡ah, qué rico! Pero no que me depositen otra cosa ahí, ¿no? O sea, ¿qué tipo de vaso quieres ser tú? Yo prefiero ser el vaso que Dios utilice para honra. Verso 27 al 28. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y le dijo: Eldad y Medad profetizaron en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídeselos. El joven corre, da aviso, y él dice: por favor, impídeselos, que no lo sigan haciendo. Y Moisés le respondió: ¿tienes tu celo por mí? De lo que yo hago, otros también lo hagan. Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiera su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, él y los ancianos de Israel. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición compartir el ministerio! Enseñarte a estudiar la Biblia, enseñarte a enseñar la palabra de Dios. ¡Qué bendición poder ver que otros también pueden ser usados por Dios en estas áreas del ministerio que son tan chéveres, tan lindas! Servir a Dios. Amén. Amén. Así que Moisés le dice a Josué: ¿tienes tu celo por mí? Ok, ojalá que ese espíritu esté sobre los demás. ¿Cuál es la voluntad de Dios aquí? Y esta es la voluntad eterna: que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. ¿Tú ya conoces a Jesucristo? ¿Ya conoces al Señor Jesús? ¿A Dios conoces? Es la voluntad del Señor que le conozcas más todos los días de tu vida. Versículo 31, la última parte del capítulo. Jehová envía las codornices prometidas. ¿Amén o no? Al fin llegó la carne. Versículo 31. Y vino un viento de Jehová y trajo codornices del mar, y las dejó sobre el campamento un día de camino a un lado y un día de camino al otro, alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto mide un codo? Más o menos mide aquí acá, ¿no? Pero según estos cálculos, 2 codos podrían llegar hasta 90 centímetros. O sea, por acá. O sea que había carne de sobra. Había carne de sobra. Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día. ¿Qué más? Toda la noche. ¿Qué más?
todo el día siguiente. Uy, estos tienen bastante hambre. Y recogieron codornices, el que menos, ¿cuánto recogió? 10 montones. Y les tendieron para sí a lo largo alrededor del campamento. 10 montones. Aquí está. Ellos dijeron, prefiero 2 días de recoger bastante carne. No tienes frigider, pero un montón de carne tienes, ¿no? Dejaron de dormir para recoger todo lo que pudieron. Y tanto era su desesperación y codicia que querían guardar un montón de carne para tener ellos. Y recogieron el que menos, 10 montones. Hay un historiador judío que se llama Flavio Josefo y él hace narraciones de la nación de Israel y él dice que montones aquí es la palabra para Homer y Homer equivale a 220 litros, es decir, el que menos, que recogió 10 de 220 litros serían 2.200 litros de carne para su uso personal. Oye, este era bien glotón, ¿no? ¿Te puedes imaginar? Son como 2 toneladas cada uno. ¡Qué ambiciosos y codiciosos! Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo. ¿Por qué se encendió? Por la codicia de su corazón. O sea, él no le va a dar carne para matarlos, él le dio carne para que se alimenten, pero ellos codiciaron más, la gula, querían más, y dijo, un momentito, ustedes tergiversan mi mensaje, tergiversan mi obra, yo les doy para algo y ustedes lo usan para otra cosa, y ¡za! Vino Dios y los consumió, encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, pero muy grande. Acá está la secuencia, el pueblo codicioso quiere acaparar más. ¿Correcto? La ira de Dios los ve que ellos están en codicia en la carne y entonces los consume. Finalmente el pueblo comenzó a entrar en destrucción por esta plaga. Salmo 106. Bien pronto olvidaron sus obras. No esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Versículo 34 al 35. Y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Hataaba, por cuanto allí sepultaron al pueblo, ¿qué? Codicioso. Así que Dios mató a los codiciosos. Y Kibrot Hataaba partió el pueblo a Azarot y se quedó a Aserot, ¿no? Como acero. Así que aquí está Aserot. Acá está el monte Sinai, se iban acá Desbarnea, y aquí por el medio, más o menos en ese punto, pusieron nombre a ese lugar, sepultura de la codicia. Por codiciosos se murieron atragantados todos ellos. Así que este es el significado: codiciosos por su propio pecado. Y Aserot, es aldea de campamentos. Ellos van a salir y van a refugiarse en un nuevo lugar, sin olvidar en este nuevo campamento lo que les había sucedido en Kibrot Hataaba. ¿Terminamos o nos vamos? Un minuto más, por favor, para acabar, porque estamos ya con el tiempo fuera. Celo de los hermanos, capítulo 12. Ok, los celos de María y Aarón, versículos del 1 al 9. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. ¿Cuál es el problema aquí? Muchos dicen que se había casado con una enana y ese era el problema. ¿Cómo con una enana? Porque era una cusita. No, esa es una broma. No vayan a decir, me han dicho que es una cusita, ¿verdad? Pero ¿quién es una cusita? Una cusita sí se ha casado, ¿no? Era otra mujer diferente a Séfora. Supuestamente o quedó viudo o lo abandonó a Moisés y se casó con una etíope. La tierra etíope se conoce como la tierra de Cus, y de ahí Cusita. Y la otra es Séfora misma, ¿ok? Que es la que él tomó como esposa cuando estaba en la tierra de Madián, hijo del sacerdote Yetro, ¿correcto? En cualquiera de los dos casos, como no tenemos la certeza de quién era la cusita, la cusita esa, ¿no? ¿Sí? En cualquiera de los dos casos, ella, ¿qué cosa no era? Hebrea. Ese era el punto. Se ha casado con una mujer que no es hebrea. Es el tema. Así que María y Aarón, ok, hablan en contra de Moisés por la mujer que él había tomado. Pero la verdadera razón la encontramos en la narración del autor.
Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? Ajá. Ya no era un problema tan con la cuñadita, ¿no? Dice, ¿no ha hablado también por nosotros? Que sí estamos bien casados, que sí estamos bien constituidos. ¿Y qué pasó? Lo oyó Jehová, ¿no? Querían tomar esta debilidad de Moisés para poder atacar. Así que murmuración es hablar quedito, hablar bajito. Cuando tú estás ahí y escuchas, ¿qué dices? No, nada. Me pareció escuchar algo. ¿Te pareció? ¿No? Y estás caminando con los amigos y ¿qué? Eso es murmuración. Hablar mal de alguien cuando no está presente es murmuración. Extender el rumor, o sea, yo no lo dije, solo lo escuché y te lo digo. Ya estás en el rumor, estás en la murmuración. Y Aarón y María habían hecho exactamente eso. Pero ¿quién los estaba mirando? Dios. Filipenses dice, hagan todo siempre murmurando. ¿Así dice? Mira, es un mandamiento en el Nuevo Testamento. Hagan todo sin murmuración. Y tampoco usen contiendas. Amado hermano, si tienes un problema con alguien, no se lo digas a otro. Ve y díselo de frente a ese hermano o hermana, para no provocar murmuración. Y Aarón y María tuvieron celos de Moisés. Empezaron a murmurar, y tal vez era porque ellos eran mayores que él. Todos estos argumentos estaban en el camino. Verso 3. Y aquel varón Moisés era ¿qué? Manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Manso significa alguien que no ataca, alguien dócil. Manso como todas las mujeres y hombres de esta iglesia, ¿no? Es sosegado, tranquilo, apacible. Sé que lo hincas y te queda mirando y te dice, por favor, saca ese cuchillo que me está doliendo, ¿no? Tiene la predisposición a poder soportar la ira, la irritación. ¡Pum! Saca el cuchillo y le dice, sácale más filo porque así duele, hermano, ¿no? Y la palabra quiere decir afligir o humillar. Moisés, quien había sido el príncipe de Egipto, podría haber sido destinado a ser el hombre más poderoso del planeta, había aprendido en 40 años a hablar solamente con ovejas. ¿Y tú cómo estás? ¿Y tú? ¡Ay, qué lindo! ¿Y tú? Sí, y todo el día, 40 años. Aprendió humildad en 40 años. ¿Sí? Y aprendió a ser manso. ¿Cuántos mansos somos acá? Así que Moisés era manso, más que todos los hombres de la tierra, pero Jesús es apacible, humilde de corazón, y en toda la tierra es el ejemplo máximo de humildad que puede existir, ¿no? Es el hombre más manso que puede existir sobre la tierra. Por eso es que obedeció al Padre y fue a la cruz. Verso 4. Luego dijo Jehová a Moisés y a Aarón y a María, salgan ustedes tres al tabernáculo de reunión, y salieron ellos tres. Mira, Dios le dice, salgan, y ellos dijeron, claro, ahora nos toca. ¿Acaso solamente Dios ha hablado por Moisés? También puede hablar por nosotros. Vamos, Aarón, ¿no? Vamos a exponer nuestro caso ante Dios. ¿Solamente Moisés va a tener profecía? O sea, ¿y la mujer cusita? Solo era un pretexto, eso era todo. Así que hay que poner las cosas claras. Verso 5. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó, Aarón, María, salgan. Y ellos dijeron, mejor todavía, sin Moisés, los dos solitos, vamos a hablar con Dios. Salmo 25:3 dice, ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Si en algún momento de tu vida estás pasando por una crisis social de amigos que te están atacando, yo te aconsejo, deja que Dios te defienda. De verdad, quédate callado, deja que Dios te defienda. Si tú dejas que Dios te defienda, entonces ¿quién te va a defender? Porque esa es la pregunta, ¿no? Yo tengo que defenderme, tengo que decir las cosas como son, tengo que hablar, es mi caso, yo tengo derecho. Claro que tienes derecho, sí, pero normalmente como estamos en la carne, la regamos peor. Deja que Dios te defienda, porque Él es quien defiende la causa de aquellos quien levanta. Versículos 6 y 7. Y Él les dijo, oigan ahora mis palabras cuando haya entre ustedes profeta de Jehová.
le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así mi siervo Moisés, que es ¿qué? Fiel en toda mi casa. Ahora, Dios no le estaba diciendo, sí, bueno, miren, ustedes tienen razón, Moisés cometió un error en casarse con esa cusita, ¿no? Y Dios no entró en ese tema, porque Él sabía que el problema no era la cusita, el problema era la actitud del corazón de ellos. Y le dijo, ustedes están yendo contra la autoridad que yo he puesto, el principio que yo defiendo. Si están ofendiéndolo a Él, me están ofendiendo a mí. Fiel, ¿no? Que tiene las condiciones, que es leal, que es comprometido, que guarda la fe y es constante en su vida. Moisés era fiel entre toda su casa y Jesús es fiel y verdadero en nuestras vidas, una vez y para siempre que vino, fiel para siempre. Versículo 8 y 9, cara a cara hablaré con él y claramente y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvieron temor de hablar contra mi siervo Moisés? Este pues es grave, ¿no? ¿Por qué pues? Esa es la fuerza de voz. ¿Por qué pues ustedes no tuvieron temor de hablar contra él? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos. ¿Y qué hizo Dios? Se fue. Se fue. Imagínate cómo estuvo allí Aarón y María. ¿Cómo estarías tú si Dios estuviera dando un juicio así, no? Tremendo. Y el castigo de María, la nube se apartó del tabernáculo, y aquí, cuando se apartó, ¿qué pasó con María? Leprosa como la nieve, o sea, pura pus, llaga por todos lados. ¿Te puedes imaginar a una mujer leprosa? Y miró a Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Pregunta, si los dos habían ido y María tenía lepra, ¿quién seguía con lepra? Aarón, pues, ¿no? Y esto demuestra una cosa más. ¿Quién era la instigadora? Bueno, ya di la respuesta porque es femenino. María era la instigadora. ¿Quién era el instigador? María era la instigadora. Ella era la que había propiciado este celo y deseo de poder. Pero ¿a costa de qué? Serrucho. Serruchamos la autoridad por la debilidad de este hombre, y entonces nosotros asumiremos la posición de autoridad. ¿No les parece conocido? Porque todos los serruchos se cortan igual, ¿no? Así que Dios escuchó la murmuración. Dios llama a los murmuradores y los reprende. Y Dios enciende su ira y castiga la murmuración. María, su castigo fue estar lleno de lepra. Y el castigo de Aarón hasta aquí fue mirar a su hermana leprosa como la nieve, como quien había nacido para morir. Entonces Aarón, ¿no?, le dice a Moisés, ¡ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado! No quede ella ahora como el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya media consumida su carne. Pecado, muerte y destrucción de la carne. Lo único que trae la rebelión, lo único que trae la murmuración es destrucción a tu propia vida. Aarón entonces reconoce su pecado y ruega a Moisés. Y Moisés, que era el agraviado, ahora se convierte en aquel a quien tienen que ir para que les solucione el problema. ¿No es Dios sarcástico con este tema? ¿Quieres que te solucione el problema? Sí. Habla con el que estás hablando y pídele. ¿Eso qué significa? Que tiene que humillarse. Porque si no, el que sigue, ¿quién es? Aarón. Así que el pecado, la muerte y la carne deteriorada. El pecado es sinónimo de lepra que infecta y se propaga por todo el cuerpo. Ok, la muerte lo compara como nacer muerto. Así es el pecado. Aparentemente estás vivo, pero por dentro estás bien muerto. Y la carne deteriorada, el pecado nos corrompe, la compara como la carne que ya está podrida. Finalmente, el versículo 13 en esta escena dice: Moisés clamó a Jehová diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Otra vez yo no encuentro a un Moisés. Ya ves cómo pudieron hablar mal de mí, que se han creído ustedes, mira cómo Dios me defiende, ya ves, ahí tengo a mi Dios que... No veo a un Moisés arrogante. Él le dice que pida y ¡pum!, se pone a pedir. Era urgente, no había tiempo para la vanagloria. Moisés se había humillado, así que él intercede a Dios para sanar a María, que lo limpie de la lepra.
Jesucristo intercede a Dios por nosotros para que la muerte de la lepra no nos llegue. ¿Amén o no? Solamente Jesucristo nos puede traer salvación y vida eterna. Moisés no muestra rencor ni amargura, sino más bien compasión, perdón, igual que Jesucristo. En el momento que estaba en la cruz llevando tu pecado y mi pecado, no dijo: ay Señor, tengo que hacer esto, no, por Marco, no, por Raúl Balbín que está ahí, tengo que morir por él, ¿no? Sino que dijo: Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque no saben lo que hacen. Es un corazón maravilloso. Versículo 14: y respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, no se avergonzaría por 7 días, se ha echado fuera del campamento por 7 días y después volverá a la congregación. Así que ella tenía que ser avergonzada, o sea, causar un sentimiento así en su vida para que se humille. Hay un acto de contrición, y su pena de castigo de esperar hizo que toda la nación tuviera que retrasarse 7 días en su jornada. El pecado de uno puede corromper la iglesia. Tu propio pecado puede corromper la iglesia. Así que María tenía que ser echada del campamento 7 días. Ella aprendería las consecuencias de la murmuración, pero Dios la sanaría. Pero ella tendría que tomar en cuenta el cuidado de hablar así. El pecado solo trae ¿qué? Vergüenza, y nos aleja de la presencia del Señor. Primera de Pedro 2:6 dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo. ¿Quién es la principal piedra del ángulo? Es Jesucristo, escogida, preciosa, y el que cayere en él no será avergonzado. Si estás en Cristo Jesús, no serás avergonzado. Así María fue echada del campamento 7 días y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos, y después el pueblo partió de Hazerot, ¿ok? Y acamparon en el desierto de Parán. Aquí está. Acamparon en el desierto de Parán. Terminamos el estudio. Me van a perdonar porque nos hemos pasado un buen tiempo, pero las 3 rebeliones. La rebelión: 1, queja; 2, gula; 3, murmuración. Se quejaron por comer. Consecuencias: incendio, tumbas, lepra. Consecuencias espirituales: destrucción, muerte, contaminación. Moisés o Jesús intercede, es humilde, es un intercesor por excelencia. Y el pueblo de Israel, o nosotros en aplicación, tenemos que clamar, humillarnos y vivir en arrepentimiento. Llévate estas 3 palabras, ¿no? Incendio, tumbas, lepra. Y para nosotros clamar, humillarnos y arrepentirnos. En esta condición, solo así tenemos vida eterna. Vamos a orar para terminar. Señor, te doy gracias por este tiempo.